Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a este nuevo inicio de temporada número 19. Gracias por acompañarnos y seguir creyendo en esta construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Gracias por estar aquí y bueno, hoy iniciamos nuestra temporada con una lectura muy especial. Aquí entonces nos encontramos para compartir una bella historia, una historia que nos hará reflexionar. Y entonces con nosotros, La Ovejita Negra. La Ovejita Negra es un escrito editado por Fondo de Cultura Económica y su autora Elizabeth Charra. Había una vez un pastor que vivía muy lejos en las montañas. Tenía un perro ovejero llamado Polo que le ayudaba a cuidar a las ovejas. Polo vigilaba las ovejas mientras el pastor tejía, sentado en una roca cubierta de musgo. Tejía calcetas y bufandas y suéteres y cobijas hechos de pura lana de oveja y los vendía en el mercado del pueblo. Cuando el pastor notaba que una oveja se alejaba demasiado del rebaño, sacaba un silbato de madera y daba un chiflido. ¡Shh! Un chiflido corto. Este era la señal para que Polo corriera tras la oveja, la persiguiera y la llevara junto con las otras. Polo se sentía muy importante en esos momentos. Al atardecer, el pastor daba un chiflido largo con un silbato. ¡Shh! Y esto significaba que Polo tenía que reunir a las ovejas y hacerlas entrar en el corral. El pastor las iba contando mientras saltaban la cerca para asegurarse que todas estuvieran ahí. Todas las ovejas eran blancas, menos una, la oveja negra. Cuando Polo ladraba, vuelta a la derecha, izquierda o alto, todas hacían lo que se les ordenaba. Todas menos una, la negrita. A veces daba vuelta a la izquierda cuando debía dar vuelta a la derecha, porque estaba pensando en otra cosa. Esto a Polo no le gustaba nada. Esa oveja negra no me obedece, se quejaba Polo con el pastor. Y piensa demasiado. Las ovejas no necesitan pensar, yo pienso por ellas. La ovejita negra soñaba con ser como las otras. Polo se daba cuenta cuando me equivoco porque soy negra. Le dijo al pastor, no podrás tejerme una chaquetita blanca, así no llamaría tanto la atención de Polo. No, claro que no, contestó el pastor. Tú eres una ovejita muy especial. Cuando les estoy contando, mientras entran al corral me da mucho sueño, pero siempre me despierta mi ovejita negra, cuando salta la cerca, sobre todo cuando se tropieza. Sin embargo, a Polo le gustaba el orden y la disciplina en el rebaño. Espera y vas a ver, le decía entre gruñidos a la oveja negra. Yo me encargo de que te vendan después de la trasquila. Entonces sí vamos a tener un rebaño bien ordenado. La ovejita negra miraba con añoranza las blancas y lanudas nubecitas del cielo. El pastor dice que son las almas de las ovejitas buenas, pensaba. A lo mejor un día yo también voy a ser una nubecita blanca. Entonces se dio cuenta de que el cielo se estaba oscureciendo detrás de la montaña. Va a llover, gritó. Yo te diré cuándo esté por llover, ladró Polo. De repente estalló la tormenta con granizo y nieve y viento. Se va a arruinar mi tejido, exclamó el pastor. Corre, Polo, tenemos que protegernos. Corriendo hasta la cabaña del pastor, las ovejas van a estar bien. Tienen sus buenos abrigos de lana.
prendió un sabroso fuego para secar sus cosas y se bebió 1 o 2 tragos. Cayó la noche. Mañana nos ocupamos de las ovejas, dijo el pastor. No hay de qué preocuparse, contestó Polo. Se quedarán donde las dejamos, porque yo no estoy ahí para decirle lo que tienen que hacer. Y se recostó al lado del fuego. Detrás de la oveja negra subieron la colina hasta unas rocas ahuecadas que formaban una saliente como un techo. Debemos quedarnos juntitas y así no nos va a dar frío. Cuando amanezca yo buscaré al pastor, dijo la oveja negra. A la mañana siguiente ya no estaba nevando, pero hasta donde se alcanzaba a ver, todo estaba blanco, blanco. Encontrar a una oveja aquí es como tratar de encontrar un helado perdido en el Polo Norte, exclamó el pastor. Soy un mal pastor, gimió, y deseo no haber bebido tanto la noche anterior. Ahora ya perdí mis ovejas y no sé cómo se las van a arreglar sin mí, murmuró Polo. Entonces vieron una mancha negra en la cima de la colina. Polo, gritó el pastor, tal vez es nuestra ovejita negra, y fueron corriendo hacia ella. Bajo la saliente de la roca encontraron a todas las ovejas. ¿Cómo se alegraron? Mi ovejita negra, dijo cariñosamente el pastor. Si no fuera por ti, tal vez no había encontrado a mi rebaño. Bueno, a lo mejor sirve como señal, aunque sea, refunfuñó el celoso Polo. Salió el sol y la nieve se derritió. Formen filas, adelante, marchen, ladraba Polo. El pastor cargó a la ovejita negra y así bajaron la colina. Siempre dije que tú eras una ovejita negra muy especial, le dijo. Cuando llegó la época de trasquila, el pastor guardó la lana en sacos. Había 10 sacos de lana blanca y un saquito de lana negra. Bueno, ¿y qué tal si vendemos a la oveja negra?, sugirió Polo. Así tendríamos un rebaño lindo y ordenado. Claro que no, respondió el pastor. Tengo una idea mejor. Puedo tejer unos lindos diseños con lana negra y lana blanca. Tejió calcetas y bufandas y cobijas blancas con figuras negras y las vendió a un precio muy bueno en el mercado. Con el dinero ganado compró más ovejas negras. Y colorín colorado, esta linda historia se ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Esa ovejita negra ayudó al rebaño. Así hay situaciones que nos pasan y hoy aprenderemos de ellas. Bienvenidos. Buenos días a todos en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar este domingo en inicio de temporada con nosotros, siempre con la intención de construir ambientes familiares y escolares saludables. Bueno, hoy muy contentos porque tenemos un invitado muy especial para tratar un tema que muy seguramente nos ayudará a crecer como familias y como escuelas. Bienvenido, Edward. Muchísimas gracias, Ruth. ¿Cómo están todos y todas? Espero que muy bien, disfrutando del fin de semana. Bien, gracias por estar este domingo en este espacio y pues bueno, les contaré quién es Edward. Edward Barrabés es pedagogo de la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente que hace parte de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Dentro de esta secretaría está el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, con espacios de trabajo respecto a justicia restaurativa, orientación jurídica y acompañamiento desde el punto de vista de derechos a los adolescentes. Hoy nuestro tema está dirigido a los adolescentes, a ese acompañamiento que podemos establecer con ellos dentro de sus aspectos de convivencia, sus relaciones sociales, la construcción de esas relaciones que van tejiendo en esta edad. Entonces, Edward, bienvenido a este espacio y gracias primero que todo por aceptar la invitación a compartir tus saberes y experiencias en torno a un tema que inquieta muy seguramente a las familias y a las escuelas, como es el manejo de las faltas que cometen los adolescentes. Una edad que, si bien es polémica, es una edad que necesita abrigarse, que necesita comprenderse y sobre todo acompañarse.
Entonces, bueno, empecemos en este tema porque sé que tienes mucho que aportarnos y nosotros mucho que aprender. Entonces, para ponernos en contexto, te Vemos. pido explicarnos brevemente en qué consiste el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia. Vale. Bueno, el sistema de responsabilidad penal, porque yo soy pedagogo, como decías, no soy abogado, jurista, aunque finalmente pues trabajamos conjuntamente en muchas de las situaciones, pero no voy a hacer una explicación jurídica de las leyes y demás. Así que lo más pedagógico posible, es decir, lo más Perfecto. lo más como maestro. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de, por un lado, normas que rigen la violación de la ley. En Colombia tenemos el Código de Infancia y Adolescencia desde el 2006, que entra en vigor y que determina qué es y qué no es un delito. Es decir, cuáles son aquellas faltas que en el caso de que lo cometa un adolescente, pues quiere decir que incurre en un conflicto con la ley. Pero también es el conjunto de entidades, es decir, de personas, jueces, fiscales, policía de infancia y adolescencia, defensores, que acompañan todo el proceso. Y también, por supuesto, el conjunto de lugares en donde se pueden cumplir las sanciones que determine el juez. Eso, evidentemente, lo determina, como sucedería en el sistema penal de adultos, un juez, en este caso un juez de infancia y adolescencia, que sería el que determinaría dónde se cumplirían esas sanciones. Entonces, todo ese conjunto es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Bueno, y en ese conjunto sabemos que pues hace parte de la convivencia que viven nuestros adolescentes en el día a día, muchas situaciones a las que se ven abocados hechos. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el sistema penal para adultos y el sistema penal para adolescentes? Para que tengamos esa claridad. Bien, esa es una muy buena pregunta. La primera diferencia que hay es que en el sistema de adultos, el único sistema que se activa, valga la redundancia, es el sistema penal, es el proceso penal. Cuando un adulto comete un delito, pues se activa el proceso penal y ya. Y evidentemente tiene el derecho de que si no puede pagarse un abogado, pues que el Estado le proporcione un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Con el caso de los adolescentes, esa es una primera gran diferencia, por lo que comentabas también hace un momento en la presentación del tema de los derechos, se activan 2 rutas cada vez que un adolescente. Por cierto, es importante indicar que en Colombia la edad penal empieza a los 14 años. Es decir, cuando un chico o una chica de más de 14 años comete aquello que esté tipificado en el Código de Infancia y Adolescencia como un delito, pues se activará una ruta penal. Es cierto que hay menores de edad que también cometen delitos, menores de 14 años, perdón, no menores de edad, menores de 14 años. Y ahí estaría lo otro que te comento, es decir, con los adolescentes se activan 2 rutas. Una, que es la ruta penal. Después te diré algunas de otras diferencias que hay con respecto al sistema de adultos. Pero también se activa una ruta de restablecimiento de derechos. Una ruta que está en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, del ICBF, ¿no? Utilizamos casi siempre el acrónimo para hablar del bienestar familiar. Entonces, se activa una ruta por parte del ICBF que se encargue de garantizar que los derechos de estos adolescentes estén garantizados. Te pongo un ejemplo. Si un adulto comete un delito y en la revisión de cómo es su situación personal se observa que nunca estudió, nunca finalizó el bachillerato, bueno, pues vale, no finalizó. Se le da la oportunidad de que donde tenga que cumplir la sanción, la pena, pues pueda estudiar, pero no es obligatorio. En el caso de un adolescente, el juez de infancia y adolescencia le va a poner como una obligación que tiene que continuar sus estudios, aunque sea en privación de libertad, obligatoriamente,
para que en el proceso en el que cumple la sanción, pues salga bachiller. Y de eso se encarga, como te digo, Bienestar Familiar, de hacer una revisión de todos aquellos derechos que tal vez en su proceso anterior han sido vulnerados en este adolescente. Y por eso los adolescentes tienen dos defensores. Tienen, por un lado, un defensor de su proceso penal, podríamos decir defensor público, pero también tienen defensor de familia, que es quien se encarga de hacer la veeduría de los derechos que tiene y los que tal vez no está teniendo en este momento, en salud, en educación, alimentación, en identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se encargaría un defensor de familia que está a cargo de bienestar familiar. Eso por un lado. Otra gran diferencia que hay es en el tiempo de las sanciones. El tiempo de las sanciones es distinto. Para cada delito es uno, pero el tiempo máximo de sanción que puede cumplir un adolescente en privación de libertad sería 8 años. Sabemos que en los adultos, en Colombia, es mucho más. Sí, Entonces, en dependiendo adolescentes también de el la tiempo máximo... tipificación. Exacto, dependiendo del delito, pero el tiempo ante un delito más, podríamos decir, más grave, un adolescente cumpliría una sanción como mucho de 8 años, como mucho. Pero también hay un principio rector en el sistema de responsabilidad penal adolescente, es decir, que es distinto en adolescentes que en adultos, que es que la privación de libertad es la última de las sanciones que se deben aplicar, la privación de libertad. Y se debe aplicar solo en situaciones extremas, es decir, en el que la gravedad del delito o la reincidencia por parte del adolescente de delitos, pues le indique al juez que lo más oportuno es poner una sanción de privación de libertad. Pero esa siempre es la última opción. Y finalmente, que la justicia que rige para llevar un proceso de adolescentes es la justicia restaurativa. Es un órgano rector. Órgano rector quiere decir que es de obligado cumplimiento. A cualquier adolescente tiene que estar en su proceso contemplado que va a tener un acompañamiento mediante la justicia restaurativa, cosa que en los adultos no sucede. Los adultos estamos en lo que se conocería como la justicia retributiva. Y esa es una diferencia también importantísima, porque lo que se espera es que el adolescente aprenda, y ahí también hay una cosa muy importante, el sistema de responsabilidad penal adolescente es diferencial, que es todo esto que me preguntabas, las diferencias, es restaurativo, por lo que te decía de la justicia restaurativa, y es pedagógico, es obligatorio, pues de obligado cumplimiento, que los adolescentes que están cumpliendo el tipo de sanción que estén cumpliendo tengan un aprendizaje, no solo en la escuela, como te decía, tienen que ir obligatoriamente si no son bachilleres, pero sobre todo que saquen un aprendizaje que les permite reflexionar sobre el delito que cometieron para asegurar la no reincidencia en las actividades delictivas. Aquí entre estas grandes diferencias, y tú no lo has dicho, pues son esos mecanismos que se activan de reconocimiento, restauración, reparación, ¿no? Reparación que pueden hacer, y allí pues está el aprendizaje que hacen nuestros adolescentes frente a las faltas que han cometido. La familia y la escuela, teniendo estas diferencias, Eduard, la familia y la escuela pueden tomar medidas preventivas frente a las acciones de nuestros adolescentes. Como les decía al principio, es una edad que hay que acompañar, es una edad que hay que guiar, ¿cierto? Que hay que comprender también por todo lo que está pasando el cerebro de nuestro adolescente. ¿Qué medidas preventivas, con toda esta experiencia que tú tienes en este campo, recomiendas para que los jóvenes no se vean involucrados en situaciones que puedan llevarlos a ese sistema de responsabilidad penal? Bueno, es una pregunta fundamental y que de hecho en la Dirección de Responsabilidad Penal, aprovecho para hacer como un poco de contexto, nos la planteamos ya hace unos años. Cuando yo entré, cuando empezamos en el proceso en la Dirección de Responsabilidad Penal, finalmente nosotros únicamente trabajábamos con chicos y chicas que ya estaban en el sistema de responsabilidad penal, es decir, que ya estaban en un proceso penal, que ya habían cometido un delito, y bueno. Y de nuevo, no voy a entrar en todos los tipos de sanciones que se pueden aplicar, pero bueno, acompañábamos procesos solo de chicos en el sistema, es decir, que ya habían cometido un delito.
La reflexión que nos empezamos a hacer, y esa es la suerte de que también nuestro director sea maestro, sea pedagogo, Sí. era, bueno, pero o sea, está muy bien, por supuesto, tenemos que trabajar con estos chicos y chicas y debemos seguir trabajando y por supuesto seguimos trabajando con ellos y con ellas, pero hay que hacer cosas para que no lleguen los chicos al sistema de responsabilidad penal. Evidentemente también con la población adulta, pero bueno, desde el lugar en el que yo estoy, que es con adolescentes, pues ¿qué hacemos para prevenir, para asegurarnos o para intentar dar más herramientas para que no lleguen chicos al sistema? Y evidentemente el lugar donde más adolescentes hay, evidentemente, pues son en los colegios. Así que el trabajo de los colegios es fundamental, es fundamental. Y va mucho más allá y que por supuesto yo como maestro también, pues considero la educación algo fundamental y primordial, pero va mucho más allá de esto. Va mucho más allá de formar en matemáticas, en lenguaje, en sociales, en ciencias, que es importantísimo, como te digo, pero también hay que darles herramientas a los chicos y chicas para saber cómo manejar y cómo solucionar conflictos. Porque los conflictos son inherentes a las relaciones humanas y está bien que es natural, hace parte. Un conflicto, no tenemos que pensar siempre en cosas muy graves. El conflicto es sencillamente, si yo hablo con un amigo y le digo que, no sé, que yo soy del Santa Fe y él me dice que es de Millonarios, pues tenemos un conflicto. ¿Qué hacemos para que el conflicto de que pues, no estamos de acuerdo en qué equipo nos gusta más no escale a una situación que sí que puede llevar a un delito? Y los adolescentes no tienen herramientas. Si no las tienen, porque también vivimos en sociedades donde los adultos no las tenemos, las herramientas. Entonces, lo primero es que los adolescentes y las adolescentes adquieran herramientas para saber cómo manejar el conflicto. El conflicto está, pero lo resolvemos o lo reinterpretamos, aprendemos a gestionar el conflicto. Y la escuela juega un papel fundamental porque esas herramientas parten también de quienes están más cercanos a los chicos. Y quienes están más cercanos a los adolescentes son, por un lado, sus maestros y maestras y, por otro lado, la familia. Si la familia no sabe solucionar conflictos, y esa es la otra pregunta que me hacías, difícilmente vamos a tener adolescentes que sepan cómo resolver conflictos que no sea mediante la violencia, que pueda acabar escalando a la comisión de un delito. Y si el colegio no da las herramientas para resolver conflictos, mediante la cotidianidad, esto es mucho más que darles una clase a los chicos. Miren, cuando pase esto, hagan esto. Se reduce a contenidos. Exacto, es más una cuestión vivencial. Cuando los estudiantes ven que entre los maestros se la llevan muy mal, que hay actitudes agresivas de alguna manera, que hacen comentarios despectivos no solo de otro compañero, sino de la coordinadora, del coordinador, de la rectora, del rector. Cuando en la familia ven que papá o mamá, cuando tienen un conflicto con un vecino, una vecina o en la calle, lo que hace es de una ponerse violento, violenta y querer irse a los golpes. Los adolescentes entienden que eso es la manera más habitual de solucionar un conflicto. Y si no manejamos, y por tanto el aprendizaje de la resolución de conflictos, podríamos decir la resolución de conflictos de forma pacífica, no violenta, porque si no parece que es que, y yo me lo he encontrado con muchos chicos que me dicen, lo que me estás diciendo es que yo tengo que ser un flojo, que me acepte lo que me hagan. No, eso no quiere decir resolver un conflicto. Pero las herramientas para que el conflicto no escale a violencia son muchas, y lo que está bien es que tú lo puedas ir aprendiendo. A veces hay que sentarse y hacer una reflexión un poco conceptual, pero muchas veces lo fundamental es la práctica. Si ven familias que conviven con amor, con buenas relaciones, si ven en colegio donde las relaciones
No quiere decir que todos tengamos que ser súper amigos, pero bueno, donde la gente se respeta, se habla con cuidado, nos preocupamos todas y todos del cuidado de los otros y las otras, los chicos también lo aprenden. Cuando no ven eso, no hay nada que hacer. Y es pensar también, Edvard, en la responsabilidad que tenemos cada uno en la construcción de una convivencia. ¿Cómo involucramos a nuestros niños, a nuestros adolescentes en esa construcción de la convivencia, ¿no? No desde unos parámetros ya diseñados desde los adultos, sino cómo los incluimos en la construcción de esa convivencia para que ellos realmente se sientan partícipes también. Y pues tú nos dejas aquí un mensaje, un conflicto que hay que visibilizar. Los conflictos no hay que esconderlos, hay que visibilizarlos para aprender en la misma gestión de esos conflictos, nos acaban de decir. Bien, estábamos hablando de las familias y las escuelas. Yo pensaría también de preguntarte cómo puede la sociedad en general contribuir a la prevención de delitos juveniles, porque digamos que hay unos nichos que es la familia, que es la escuela, cercana a ellos, pero también está la sociedad con una imposición de ciertos a veces imaginarios, pero también una sociedad que muchas veces tiene comportamientos hostiles con los jóvenes. Sí. Eso es muy complicado. Yo me encuentro, yo hago muchas charlas en colegios y a veces, claro, efectivamente la parte más complicada es cuando hablo con madres y padres de estudiantes, que finalmente pues responden a este microcosmos de la sociedad que tú planteas. Porque hemos crecido y hay que hacer un ejercicio muy contextual. Este es un país que desgraciadamente ha tenido y sigue teniendo, afortunadamente no, ni mucho menos como en el pasado, pero que ha tenido unos conflictos violentos, armados, terribles. Y yo he aprendido, con los muchos años que llevo acá, que finalmente la gente cree que la manera de solucionar cualquier situación es con más violencia. Una situación violenta se soluciona con más violencia. Yo me entristece a veces porque pienso, bueno, la experiencia nos dice que no es cierto, pero sí también creo que todos y todas estamos en la disposición de aprender. A la pregunta que me dices, ¿qué podemos hacer como sociedad? Lo primero de todo es estar en la disposición de aprender. Y de seguir aprendiendo y hacer cosas distintas. Decía Einstein que el ser humano a veces es muy ingenuo, no utilizaba esa palabra, utilizaba una palabra un poco más dura, porque el ser humano quería obtener resultados distintos haciendo lo mismo que siempre había hecho. Y es un poco lo que hacemos. Queremos que los chicos se porten mejor, no se metan en problemas, pero pretendemos que lleguen a eso haciendo con ellos lo mismo que se ha hecho siempre, que es castigar eso, ¿no? Y ser violentos y ser agresivos. Y entonces uno lo ve en la sociedad, ¿no? Que ante cualquier situación que llega a nuestros oídos es que tal joven hizo tal cosa. Pues entonces la mayoría de la gente lo que dice es, ¿no? Venga, ¿no? Pues a la cárcel o que ¿no? Incluso habría gente dispuesta a que hubiera una reacción violenta contra ese adolescente. Claro, el ejercicio es bueno, pero si queremos que los chicos se comporten de forma distinta, pretendemos seguir haciendo lo mismo que siempre se ha hecho, no vamos a obtener resultados distintos. Y es algo fundamental que como sociedad entendamos que tenemos que ver maneras distintas de actuar y de hacerlas y de abordar las situaciones de los jóvenes, y también fundamentalmente porque los jóvenes de ahora no son como los jóvenes que éramos nosotros, ni como los jóvenes, o sea, pues claro, los que ya tenemos una edad, pues no, pues claro, cuando éramos jóvenes, pues había unas realidades. Los jóvenes de ahora son totalmente distintos, sus lugares de información son lugares de información que nosotros ni imaginábamos que iban a llegar a existir, son el celular fundamentalmente, son los juegos, es el TikTok,
y desde allí se nutre su lugar de referencia. Referencia, sí. Bueno, si esa es la realidad, hagamos cosas distintas porque tenemos que leer eso para llegar a esos jóvenes. Y pensaría yo que ese es el ejemplo, ¿no? El ejemplo, ¿qué ejemplo da la sociedad en toda esa elaboración de la gestión de los conflictos? La familia, la escuela, la misma sociedad. Y una sociedad que no repite acciones, que está viendo en el constante que no funcionan. Yo pensaría que en la mayoría de ocasiones, muchas veces por desconocimiento, no se realizan inclusive los procedimientos de manera adecuada que favorezcan los derechos y la protección, hermano. Que además se realice la reflexión, el proceso, el seguimiento necesario e importante de reconocimiento, restauración y reparación. Y en esta que tú nos dices es aprender a gestionar estos conflictos, a restaurar y a reparar, ¿cierto? Con esa mirada de no volver a ese conflicto o por lo menos saber cómo gestionarlo, ¿cierto? Porque se nos van a seguir presentando, pero Totalmente. en este ámbito de no saber y desconocer, yo te quiero hacer una pregunta para que todas las comunidades aquí se informen. ¿Cuáles son los derechos de los adolescentes que ingresan al sistema de responsabilidad penal? Tú ya nos dijiste unas diferencias al entrar, ¿cierto? Al iniciar sobre el sistema penal para adultos y el sistema penal de responsabilidad penal para adolescentes. Pero ¿cuáles son los derechos que tienen nuestros adolescentes allí? Vale. Bueno, los derechos son los mismos. El único derecho, y en eso sí que funciona igual para adolescentes que para adultos, lo que pasa es que, y después te cuento la otra cosa, o sea, los derechos siguen siendo los mismos. El único derecho que un ser humano puede perder en una sociedad que esté articulada mediante los derechos humanos sería el derecho a la libertad. Porque, claro, si un juez determina, en el caso de Colombia, pues un juez colombiano, ya sea de adolescentes o ya sea de adultos, determina el delito cometido, pues amerita una sanción de privación de libertad, pues pierde la libertad. Los otros derechos, ninguno. Tienen todos los mismos derechos. Que es una cosa que es fundamental. Colombia firmó hace muchos años hacer parte de la Comisión de Derechos Humanos Internacionales, pero también se adhirió a la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Y en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas se habla del interés superior del niño. Y el interés superior del niño quiere decir que ante cualquier situación que no tengamos claridad de si primero está el adulto o primero está el adolescente, va a primar siempre un niño, una niña, que un adulto. Es decir, por ponerte un ejemplo, si un niño o una niña denuncia que está siendo objeto de algún tipo de agresión por parte de un adulto, claro, el adulto tiene derecho a decir eso no es cierto, tiene derecho a defenderse, pero lo primero que tendrá que hacer el Estado es el interés superior del niño. Por tanto, decir, está bien, usted ya se defenderá, pero lo primero es el interés de este menor y, por tanto, pues si a usted hay que retenerlo, quitarle la libertad, lo haremos mientras se demuestre pues que es culpable. En ese caso, y eso es algo fundamental, tenemos que entender, como te digo, porque como sociedad, por supuesto, hay que proteger a los más vulnerables, pues los niños y niñas y también los adolescentes y las adolescentes están en ese grupo que debe ser especialmente protegido. Sé que puede haber gente que dice, no, pero... Y entonces que de repente escuchando me dicen, no, pues es que lo que quiere es que estén todos... No. Yo creo que sí que a veces, desgraciadamente, hay que aplicar sanciones duras, que la más dura pues quiere decir una privación de libertad, también con adolescentes. A veces hay que hacerlo. Pero eso no quita que si lo que pretendemos es crear una sociedad mejor, pues nos tenemos que preocupar que ese adolescente cuando salga, pues
pues salga bonito o bonita, ¿no? O sea, bonito quiere decir como ser humano, que no salga queriendo vengarse porque lo encerraron. Y como de nuevo te digo, si pensemos en eso, la sanción más grande son 8 años, pues un chico o una chica, como mucho, o mucho está saliendo a los 25 años. O sea, le queda mucha vida por delante. ¿Qué queremos? ¿Alguien que haya aprendido un montón de cosas malas? ¿O queremos a alguien que contribuya a que la sociedad sea un lugar mejor? Y eso es fundamental. Entonces, mientras está cumpliendo una sanción, un chico o una chica en el sistema de responsabilidad penal, más que un derecho es una obligación que nos tenemos que imponer todos y todas, es que nos preocupemos. ¿Qué va a estar aprendiendo? ¿Qué va a estar, y esa es la parte pedagógica, qué va a estar, de qué lo vamos a estar nutriendo en el proceso mientras cumple la sanción para que, pues finalizando la sanción, tengamos un ser humano que podamos estar convencidos todos y todas que es alguien que va a aportar de forma positiva a la sociedad. Eso es algo fundamental. En el sistema de adultos, bueno, también se habla de que las cárceles deben ser lugares de reinserción, pero sabemos que no funciona. Eso es algo clave. Bueno, yo quisiera preguntarte porque sí, tú acabas de decir algo, lo estaba pensando, es que podríamos pensar que entonces queremos que nuestros adolescentes no tengan una responsabilidad frente a asumir las consecuencias de sus actos. Y creo que en nosotros los adultos está cómo se realiza esa realmente reflexión sobre la consecuencia de los actos. Esto lo digo porque, Eduard, porque muchas veces nosotros como padres somos también los que a veces no llamamos las cosas por su nombre, ¿sí? Porque es que mi hijo está involucrado, entonces no, ¿cómo va a decir que robó? No, pues, yo como papá me blindo y digo, no puedo decir que mi hijo robó, pero lo que está haciendo sí es robando. ¿Sí? No puedo decir que está, ¿cómo va a decir que está maltratando a su compañero y que lo está violentando? No, es que tuvieron un pequeño disgusto. Entonces, sí es el llamado a que nosotros los adultos invitemos también a nuestros niños y adolescentes a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos, ¿cierto? Porque no es decir, no lo han hecho, porque eso también tiene sus bemoles en todo este trabajo de la justicia restaurativa, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y además, fíjate, es una expresión muy, muy colombiana que llevo muchos años escuchándola, que es lo de alcahuetear, ¿no? Que entonces las mamás, sobre todo, también los papás, alcahuetean a sus hijos e hijas. Y entonces, como entendiendo lo que quiere decir esa expresión, ¿no? Que es como, o sea, cualquier cosa que haga mi hijo o mi hija está bien, no es tan mala, no es tan mala. Mira, cuando preguntabas que como familias también y como sociedad qué podemos hacer, hay una cosa importante, de nuevo, yo insisto, un chico que comete un delito, una chica que comete un delito, pues está el sistema de responsabilidad penal y tiene que responder. Yo me voy a preocupar de que si ya ha cometido el delito, ahora estoy intentando preocuparme mucho más de que no lleguen allá, pero si llegan, es decir, si comete un delito, pues tienes que responder, tú tienes que responder. Me voy a preocupar de que esa respuesta, tu respuesta, sea cuidadosa, sea muy amorosa, que el acompañamiento que recibas sea un acompañamiento digno y algo que te permita eso, reflexionar como que, pucha, es verdad, ¿no? Pero una parte fundamental en esto es, te tienes que responsabilizar de lo que hiciste. Y esa palabra responsabilización es la primera parte de la justicia restaurativa. Te tienes que responsabilizar. Y tienes que entender, las familias, ¿cómo pueden apoyar? Entendiendo esto. Yo me encuentro con muchas mamás en los colegios cuando me comentan, no, es que tal chico. Entonces viene la mamá, ¿y dónde están las pruebas que digan que mi hijo? Y yo siempre le digo, mire señora, a ver, el colegio no tiene que recoger pruebas. Esto no es un ejercicio, ¿no? El colegio no es la fiscalía que hace investigación, no. O sea, si usted quiere, pues lo ponemos en manos de la fiscalía y entonces pues la fiscalía enviará a sus personas encargadas de investigar y verán si su hijo hizo o no hizo lo que le está diciendo. Pero mi experiencia me dice que cuando un colegio dice tal chico tú pones el ejemplo
de una de las cosas que suceden más habitualmente. Está robando, pues mi experiencia me dice que pues es así. Es decir, el colegio ya tiene la suficiente información por un lado, por otro. No tiene las pruebas, pero sí tiene la información para saber, pues, bueno, pues si quiere. Entonces, lo más fácil y lo mejor y lo más amoroso también y más cuidadoso para su hijo es que usted diga, vale, sí. Y entonces vamos, ¿no? O sea, vamos a hacer el proceso, preocupémonos de que sea eso, cuidadoso, de que sea amoroso, pero ayude a su hijo a que se responsabilice, porque si ustedes lo primero que hacen como familia es, no, eso no es verdad, eso, pues el chico o la chica se agarra siempre de eso y va a ser más doloroso, porque finalmente Sí, no se los asume. procesos pues se vuelven más agresivos, ¿no? Cuando un juez y un fiscal se encuentra con alguien que dice, no, eso no es verdad, ¿y dónde están las pruebas? Pues dicen, bueno, mire, qué pena, pero yo soy aquí una autoridad de la República, entonces, de malas, ¿no? Como también se dice acá. Entonces, está muy bien que la familia lo ayuden a que pueda hacer todo lo más cuidadoso posible. Quisiera preguntarte, tú nos nombras todas estas rutas, todos estos procesos que ustedes Mm. hacen. ¿Qué tan efectivos son los programas de rehabilitación y reintegración social para Mm. los adolescentes en conflicto con la ley? Vale. Bueno, lo primero es, nosotros en Bogotá, ojalá en algún momento se vaya estableciendo más en el resto del país. En Bogotá existe, es el único lugar de la República donde existe lo que se llama el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, que lleva casos directamente de chicos que han cometido un delito, pero mediante 100% con la justicia restaurativa. En los centros de privación de libertad también existe, lo que te decía de órgano rector, un proceso de justicia restaurativa, pero no tiene todo un equipo llevando el caso mediante la justicia restaurativa. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando en los procesos de justicia restaurativa, yo te diría que el programa como tal, funcionando plenamente, podríamos decir que son 5 años bueno, se pueden haber llevado más de 4.000 casos. El porcentaje de reincidencia es solo del 5%. Es decir, es un 95%. Tenemos chicos y chicas que aprenden, que hacen todo ese ejercicio de responsabilizarse, de reparar el daño causado, los daños causados, y de reintegrarse y de no repetir De no esa conducta. repetir. En los procesos, en los otros procesos, en los procesos, podríamos decir, de la justicia más retributiva, de la justicia, bueno, ordinaria, pero bueno, para no decirlo ordinaria, sino de la justicia retributiva, es decir, de esa justicia que castiga, los porcentajes de reincidencia, desgraciadamente, suelen ser altísimos. Es decir, que cuando hacemos esto, cuando podemos hacer un proceso restaurativo, sí podemos asegurar que Hay una efectividad. sí, hay una efectividad enorme. Claro, ojalá lleguemos algún día al 100%, pero bueno, pero un 95% está muy bien. Yo siento que aquí es importante también esto que tú dices, el restaurar, el poder no volver, no recaer, ¿cierto? Es importante para las familias y las escuelas estos procesos de asumir sus propias consecuencias y las posibilidades de esa rehabilitación. Pero en ese contexto, yo quisiera que tú nos contaras cuáles son las consecuencias legales y sociales para un adolescente que ha cometido un delito en Colombia. Vale. Bueno, depende. Lo primero de todo es, eso depende del Del juez. tipo. O sea, al final, bueno, primero, evidentemente, depende del tipo de delito, porque según el tipo de delito, pero finalmente el juez que lleve el proceso será el que determinará finalmente pues el tipo de consecuencias. Así o sea, fundamentalmente podríamos pensar que hay más, pero bueno, son en total 6 tipos de sanciones, pero podríamos agruparlas. Unas en las que son sanciones en donde sencillamente son reglas de conducta, presentarse en el lugar que determine el juez, todo va bien, etcétera, etcétera. Después hay sanciones no privativas de la libertad, pero que sí que implica
que el chico o la chica va a tener que ir a distintos centros varios días a la semana. Eso también lo determina el juez. Pueden ser 3 días, puede ser 2 días o puede ser todos los días de la semana, a encontrarse con psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, pedagogos y pedagogas que les den herramientas para reflexionar sobre la gravedad de lo que ha hecho y de los daños que ha causado con su acción. Y finalmente están las sanciones privativas de la libertad, que, bueno, en general, cuando yo llegué a Colombia hace ya muchos años, los centros de privación de libertad estaban muy saturados, mucho, porque había una práctica que era eso, ¿no? Todos los chicos que cometían cualquier tipo de delito los mandaban para allá. Ahora, afortunadamente, ya no es así. Y entonces a los centros de privación de libertad, lo primero de todo es, hay muy pocos chicos que lleguen que tengan entre 14 y 16 años. Los únicos que llegarían entre 14 y 16 años serían por haber cometido alguno de los delitos más graves: homicidio, acceso carnal, extorsión, secuestro, ¿vale? Pero por eso llegan muy poquitos, entre 14 y 16 años, y a partir de los 16 años, como también la idea es que la sanción de privación de libertad sea la última que se aplique, claro, pues pueden ser que lleguen ya más chicos en esas edades, entre 16 y 18 años, pero por delitos que podríamos considerar, no sé, un hurto agravado, es decir, un hurto utilizando armas. Que el juez considere que el chico puede ser un peligro o la chica puede ser un peligro y entonces decida ponerle en una privación de libertad. Pero en general, bueno, lo primero de todo es por supuesto, es decisión, y qué suerte que sea así, de jueces que son imparciales, que lo único que hacen es aplicar la ley y eso. Pero lo que sí nos encontramos en este momento es que los centros de privación de libertad para adolescentes tienen una ocupación bajita, porque hemos ido viendo y también hemos aprendido, y gracias a los resultados del programa de justicia restaurativa, de alguna manera también, que todo lo otro, esos procesos de justicia restaurativa, la no sanción con privaciones de libertad, dan mejores resultados muchas veces que encerrar a un chico 2 años, 3 años, 4 años. Y aquí en todo este proceso, Edward, en este proceso que tú dices de justicia escolar, de justicia juvenil restaurativa, porque también están los proyectos de justicia escolar restaurativa, Sí. ¿Cómo involucramos a la familia? ¿Cómo hacemos que la familia viva este proceso también de reparación? Porque pues para una familia muchas veces en los contextos es difícil asumir las faltas de sus hijos. ¿Cómo la involucramos? ¿Cómo hacemos ese proceso? Vale. Mira, lo primero de todo, cuando un chico está cumpliendo una sanción no privativa, o cuando está en el programa de justicia juvenil restaurativa, la presencia de la familia es, te diría, fundamental lo es siempre, pero es obligatoria, ¿vale? Es decir, las familias, como parte del proceso, claro, al ser menores de edad, el juez no es que le ponga sanciones a la familia, porque a la mamá o al papá, porque no son quienes han cometido el delito, pero sí les pone la obligación de acudir a los encuentros a los que se les cite. Entonces, eso es, también hemos ido viendo que es mucho más efectivo. Es decir, que los encuentros con trabajadores, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, pedagogos, pedagogas, también tenga en algunas ocasiones la presencia, y a veces una presencia solo de mamás, a veces hablamos solo con la mamá o el papá y no con el chico, está siendo muy efectivo y estamos viendo que así debe ser. En las sanciones privativas, claro, como es un lugar de privación de libertad, la presencia de las familias tenemos que aprender a hacerla mejor, porque sí que van los días de visita, pero desgraciadamente no hace parte, porque claro, en muchas ocasiones lo que nos encontramos son con familias que dicen, bueno, pues si mi hijo ya está aquí, ¿no? Ya lo han encerrado, pues ya. Pero ahora no tengo, o sea, pues ¿qué me va a decir el juez? ¿Que si no voy qué? No, o sea, no, pues ya no hay nada más, ¿no? O nada peor que me puedan hacer. Entonces, lo primero sería que en esas sanciones privativas, cuando
los profesionales soliciten la presencia de las familias, sería fundamental que puedan aparecer, que puedan presentarse. Eso con los chicos y chicas que ya cumplen sanciones. Como te digo, en muchos de los casos sí que ahí la presencia de las familias es obligatoria. Como ejercicio preventivo, y ahí el colegio tiene mucho que hacer, sería muy importante que los colegios, y para eso también hay que hacer una capacitación y una formación de docentes, para que los mismos maestros y maestras pudieran hablar con los padres y madres, que por supuesto es importante que les cuenten cómo va a ser el día de los grados, o cómo va a ser una salida pedagógica, por supuesto, y como la entrega de refrigerios y todas esas cosas que se hacen en las reuniones de madres y padres. Pero también sería importantísimo que los colegios pudieran aprovechar para esto, para no esperarse a que sus hijos se metan en problemas, para entonces hacerles una citación, porque entonces tenemos además tenemos un conflicto, y en este caso entre mamás, papás y el colegio. Entonces hagamos un ejercicio preventivo para decir, bueno, pues encontrémonos antes, hablemos de cosas y de prácticas que las familias también, por las cotidianidades, a veces por las dificultades de la misma vida, pues no tienen tiempo para reflexionar, y porque así aprendieron. Y bueno, si no me enseñan, yo quiero aprender cosas, hacerlo de forma distinta, pero si no me ayudan a entender que hay otras maneras de hacerlo, pues no sé cómo Seguir hacerlo. haciendo, sí, y seguir Exacto, haciendo lo mismo que veo. exacto. Qué bueno sería que los colegios le dedicaran tiempo para que las familias se involucren. Claro, yo me encuentro con colegios que dicen, no, pues aquí en el colegio lo que les hemos dicho a los papás es que está prohibido que traigan celulares. Vale, pero esto no es así. O sea, hagamos una reunión con los padres y madres y expliquémosles, para que sean los papás y mamás que entiendan por qué los niños y niñas no tienen que llevar el celular al colegio. Esto. Exacto, para que vean, pero hagámoslo de una forma compartida, no como ese ejercicio siempre de esta es la orden, ¿no? Pues entonces nos vamos a encontrar con mamás que se quejan, que no, eso no es lo restaurativo, no. Construyamos conjuntamente. La escuela tiene que ser un lugar de construcción conjunta. Construcción. Estamos totalmente de acuerdo. Este espacio, te cuento, de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, surge en ese ámbito de fomentar todo el tiempo esa alianza, ese vínculo familia y escuela, ¿sí? Con un único objetivo, y es los niños y adolescentes que están allí en nuestras familias, en nuestros contextos escolares, y que nos necesitan en diálogo permanente a estos dos ámbitos. Totalmente. Y como lo reiteras hoy, es necesario cooperar, es necesario tener esta alianza para que hablemos lenguajes comunes, para que hablemos lenguajes compartidos y acompañemos el desarrollo y la formación de nuestros niños y adolescentes. Eduard, muchísimas gracias. Yo solamente, para terminar, también quiero primero preguntarte a nivel estadístico, únicamente para que hoy demos esta información acá, ¿qué tipos de delitos son los más comunes entre los adolescentes? Bueno, evidentemente el más común era y sigue siendo el hurto, y todos los tipos de hurto. El hurto simple, el hurto calificado y el hurto agravado, y después el calificado y agravado. Bueno, le vamos poniendo más cosas, que quiere decir pues que con mayor gravedad, ¿no? No es lo mismo arrancar un bolso de una persona que coger un bolso que está encima de la mesa, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que pongan esas categorías. Pero bueno, los distintos tipos de hurto son de los más comunes. Pero fíjate que hay un delito que ha aumentado mucho, y que como sociedad también deberíamos habernos hecho la reflexión y nunca nos la hicimos, después de la pandemia. Pensamos en la pandemia y la ubicamos como muy lejos, pero no pasó hace tanto. Y eso fueron meses, bueno, un año y algo, muy duro para las familias, para la sociedad, para todos y todas como sociedad. Fue muy complejo. Y pasamos de tener niños y niñas que entraron o que se tuvieron que encerrar en casa con 10, con 9, con 11 años, y que salieron ya en una adolescencia o preadolescencia, sin haber recordado qué era convivir con otros y con otras. Y entonces, los delitos que tienen que ver
con lo relacional. Con lo relacional me refiero a La convivencia, la sí, construcción de relaciones. aumentaron. Entonces, todos los temas de violencias, pero también los delitos de carácter sexual, es decir, los tocamientos y tal, que se llaman abusos sexuales, aumentaron, desgraciadamente. Y aumentaron porque como sociedad nos preocupamos solo mucho más de que los niños y niñas tenían que volver al colegio y que tenían que volver al colegio a hacer matemáticas. Y a mí me encantan las matemáticas, pero, y por supuesto son importantes, me A encantan. cumplir contenidos. Pero, exacto, era como, hemos estado un año y medio encerrados, entonces lo que tenemos que hacer es... y el primer día de clase, era de nuevo ir a hacer clase. Y nadie entendió que esos chicos y chicas tenían que recordar, tenían que reaprender, pero también los adultos, que era convivir con otros. Y no lo hicimos. No les dijimos a los colegios, ¿saben qué? El primer mes no hay clase. El primer mes vamos a ver, vamos a relacionarnos, vamos a convivir, vamos a trabajar esto, ¿no? Esas herramientas que te decía de convivencia, no lo hicimos, en ningún momento se hizo. Nadie, más allá de algunos maestros y maestras que son gente cuidadosa, por ejemplo, se sentó con los niños y niñas que, como te digo, habían entrado a la pandemia con 11 años y habían salido con 13, y se sentó a preguntarles, oye, este año y pico que pasó, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Claro, muchos de esos niños perdieron familiares a los que no pudieron ir a llorar ni a enterrar. Y algunos tuvieron que convivir en situaciones muy complejas de mucha violencia intrafamiliar. Porque, claro, pues bueno, sabemos que así funciona, desgraciadamente así hay muchas familias, ¿no? Pues con padres maltratadores, con los que tuvieron que convivir prácticamente todo el día porque ahora estaban en casa todo el día. Y eso nadie lo reflexionó. Y eso es algo fundamental. Si como sociedad, si los adultos que podemos tomar esas decisiones no entendemos que el cuidado, también de todos, porque tampoco nos lo preguntamos entre nosotros y nosotras, tampoco nos dedicamos a preguntarnos, oye, ¿cómo has estado? O sea, Ruth, ¿cómo estuviste este año y pico encerrada? Porque claro, quién sabe, a lo mejor tuviste que llorar a un familiar que desgraciadamente falleció por el COVID y eso, y de repente pues se lo llevaron y ya, y te dijeron, pues bueno, aquí está esta urna con sus cenizas, ¿no? Es terrible. No tuvimos el ejercicio, les pedimos a la gente, a los niños, y claro, si los adultos no lo hacemos, por supuesto no lo van a hacer los chicos, si los adultos no hacemos el ejercicio de cuidarnos, todos y todas, ¿cómo queremos que lo hagan los chicos? Pues bueno, los chicos salieron con eso, con un montón de hormonas que no conocían y de repente a convivir. Conociendo sus hormonas. Exacto, y fue terrible. Eso es algo que es clave, que como sociedad, bueno, ya no lo hicimos, pero que entendamos que a veces el adquirir contenidos, y de nuevo, a mí me encanta, pero a veces se puede, a veces no es tan necesario. A veces es mucho más importante que le dediquemos tiempo a lo humano, a ver cómo nos relacionamos, a aprender a relacionarnos. Tú nos has dejado un mensaje muy claro, Eduard, y quiero agradecerte por este espacio porque es el mensaje. Muchas veces uno escucha algunas voces por ahí donde dice, pero ¿qué están viendo en clase? ¿Por qué no están trabajando? ¿Por qué no están los contenidos que deben saber los niños en tal grado? Porque a veces estamos dialogando en las aulas de familia y familias, porque a veces es importante parar la situación de un contenido porque hay un conflicto, porque necesita mediarse algo, porque hay que reflexionar sobre una actitud de algún estudiante. Ese es un momento propicio. Entonces, para que también como contextos familiares empecemos a provocar, bueno, la pregunta no es qué viste en el colegio, es cómo te sentiste en el colegio, Sí. cómo estás relacionándote tú en el colegio. ¿Cómo estás aportando a esa convivencia en tu colegio y en esas relaciones con tus compañeros? ¿Cómo te sientes? Entonces, tenemos que ir cambiando esas preguntas y gracias porque tú nos ayudas hoy, Eduard, a pensar en esto para no estar en un sistema de responsabilidad
penal adolescente, porque muy seguramente ningún padre de familia quiere llegar allá. No, por supuesto que no, ninguno. Quiero pedirte que en este momento nos des un mensaje a todos los jóvenes, a las familias, para pues evitar involucrarnos en situaciones de riesgo, llamo yo. Bueno, el mensaje es las cosas. Yo sigo siendo optimista. Yo sigo creyendo en que en general la bondad es más, hay más bondad que maldad. Uh-huh. Lo que tenemos que ver es cómo ayudamos a que la bondad de la otra y del otro pues se haga presente en presencia y lo mismo al revés. O sea, si todos y todas lo hacemos, pues todos y todas nos vamos a sentir en espacios seguros para mostrar que somos buenos, porque lo que nos han enseñado como sociedad es y a mí me parece terrible. Yo amo Colombia, llevo aquí muchos años, pero cuando me hablaron del mandamiento número 11, el de no dar papaya, me parece un mensaje terrible. Uh-huh. Porque eso lo que hace es que tú tienes que estar siempre desconfiando, ¿no? O sea, el resto de la gente es mala y por tanto yo no tengo que dar papaya. Exacto. No estoy diciendo que seamos ingenuos, no, pero tenemos que permitir que los otros y las otras se puedan mostrar con la bondad que hay. Y eso es lo que yo animaría a la gente, a que no seamos ingenuas, pero que también confiemos, que yo sé que, porque además lo hago, yo les pregunto a toda la gente y le digo, tú eres bueno, y todo el mundo decimos que somos buenos, ¿no? Uh-huh. Pues que tengamos espacios donde poder mostrar que somos buenos y buenas. Y eso no depende del otro, sino depende de mí, de darle el espacio para que se pueda mostrar como una buena persona. Yo complemento esto que tú nos dejas con una frase que hace parte de toda esta estrategia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, y es: seamos bonitos por dentro y bonitos por fuera, construyendo así ambientes en los que todos tenemos una valía, en donde todos nos reconocemos, nos restauramos, ¿cierto? Uh-huh. Nos restauramos porque cada uno lleva su historia de vida al contexto en el cual se desarrolla y podemos ayudar a restaurarnos unos con otros. Eduard, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Ruth. Muchas gracias. Bien, a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por compartir este primer episodio en nuestra temporada 19. Ya llevamos 19 temporadas acompañándonos para construir ambientes familiares y escolares saludables. Al final del programa colocaremos algunos links y algunos correos que nos va a participar Eduard, para que ustedes estén también informados de la página donde se encuentra todos estos proyectos de justicia restaurativa, donde está el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, porque es importante estar informados. Muchísimas gracias a todos y tengan un feliz domingo.